tener que ir a consensuar con otras fuerzas. Sí, la manera en la que va a llevar adelante los cambios en tal caso, ¿no? Así que es. no sean abruptos. Para que se den una idea, lo que tiene que ver con la reforma laboral, el gobierno tenía pensados dos escenarios. Uno era que no pudiera o que no le fuera tan fácil en el Congreso encarar este tipo de cambios. Y en ese sentido, por ejemplo, había ya hablado con varios sindicatos para que la reforma se dé. Por ejemplo, en los 10 sindicatos o 10 sindicatos bastante importantes o de referencia, y a partir de ahí pensar en una ley. Esto lo cambia un poco, porque ahora sí tiene un poco más de espalda para que la reforma laboral sea por ley. ¿Y por qué? Como vos lo venías diciendo, son los propios sindicatos los que hoy están negociando con los diputados de extracto justicialista desde hace meses cuáles serían los puntos en los que estarían a favor y cuáles en los que no estarían a favor. La ley que va a llegar al Congreso redactada va a tener pocos puntos de disidencia. Va a haber, por supuesto, puntos que discutir, pero muchos van a estar consensuados antes incluso de terminar de plasmarlas en un papel. Sin lugar a dudas, pero por ejemplo, si es una ley, con los sindicatos que estén en contra del gobierno, por ejemplo, ¿qué pasará con los Moyano? La ley baja directamente y lo ordena eso. De la otra forma era con varios sindicatos arreglar de vía Sí, de abajo lateral. hacia arriba o de arriba hacia abajo. Lo que pasa es que el sindicalismo no escapa a lo que está sucediendo con la oposición. Hoy está fracturado, hoy no hay un sindicalismo, como no hay una oposición. Entonces, de los dos lugares van a tener que trabajar para, si quieren ser una alternativa de gobierno para el 2019, trabajar para rearmarse. Y en el sindicalismo van a tener que trabajar también para lograr tener un interlocutor válido en principio. Claro, de hecho, perdón, pero lo que pasó la semana pasada, yo estuve hace 2 semanas en el coloquio de IDEA, y se vio bastante bien esto que pasó ayer en las urnas. El que no estaba definido como opositor también fue castigado, el caso de Salta, Urtubey. ¿Y el de Massa? Sindicalismo, o el de Massa, claro. Y el sindicalismo pasa algo parecido, no se ve en las urnas, ¿no? Pero pasa algo parecido en cuanto a la representación y en cuanto a lo que vimos el año pasado, charlamos mucho, la convocatoria a una marcha, un paro, y hay que ver para qué pasa con eso. Esta elección también es interesante verla porque había algunos que se jugaban más que la elección legislativa, sino que se candidateaban como posibles presidenciables y ya vienen sufriendo un desgaste, y esta fue como, no sé, tomando un término boxístico, Guille, ¿cuál te parecería? Y más de uno quedó en la lona. Quedó en la lona. En la lona. Muy desgastado, Sí. ¿no? Es cierto No que... knockout. Porque en el boxeo está el knockout y el knockdown. El knockdown es cuando te hacen una cuenta pero estás en pelea todavía. Sí. Yo creo que nadie quedó afuera de la cancha por completo, pero han quedado heridos. Bueno, gravemente lo voy a tomar heridos. al knockdown. Knockdown, sí. Hay varios knockdown. Y entre ellos, si quieren, yo los menciono porque Sí, es menos dale, antipático de que lo hagan. Uno es Daniel Scioli, que va a ser papá hoy, así que se va a dedicar igual que Urtubey, me parece, a criar a sus hijos. Urtubey... O sea que la farandularización de la política no les vino bien a ninguno. Yo creo que, vieron que eso que el bebé siempre viene con el pan bajo el brazo, en No fue este el caso. trajo 2 galletitas de agua y hay que ver si esas galletitas de agua podemos multiplicar los panes, pero... por otro lado, aparece la oportunidad, y la oportunidad es para nuevos liderazgos. Hay algunas figuras, yo no las veo para el 2019, pero hay algunas figuras como Sergio Uñac. Sergio Uñac hizo una excelente elección. Es un peronista bastante parecido a lo que pide hoy la sociedad, que es un peronista dialoguista, un peronista que entienda el cambio, un peronista que entienda la justicia social, el pero tema con es cambio. el peronista que quiere la gente y el peronista que quiere el peronismo, porque el problema que tiene el peronismo es que no se pone de acuerdo qué peronismo quiere ser. Bueno, por eso está fracturado en tantos retazos. Y lo peor es que me parece que después de esta derrota, más que posibilidades de acercarse, por lo menos en un tiempo cercano, hay más escenario de disputa que de acercamiento, por lo menos en un corto plazo. Después se verá en tiempos electorales. Es cierto, porque es momento de dejar de lado el ego y empezar a construir una oposición. En Argentina y en este tipo de liderazgos dejar de lado el ego es imposible. No, imposible, lisa y llanamente. Pero es la única oportunidad que hay para construir una alternativa para el 2019, porque la alternativa no viene solamente del peronismo. Hay que crear una alternativa de oposición al oficialismo, y esa alternativa tiene que ser sólida. Bueno, si no, mire
también Cambiemos, ¿de dónde salió esa oposición y cómo está gobernando Argentina? Con una parte de un partido que fue tradicional y algo que son pedazos de otras cosas, ¿no? Y un partido que no tenía representación nacional, tiene una representación nacional hace 2 años nada más. Claro. O sea, es una elección excelente. Sí. Y esa unión que hubo en ese espacio que lidera Argentina también es para empezar a mirar, porque internas puede llegar a tener también, porque, bueno, obviamente ayer ganó mucho peso allá adentro Carrió, sin lugar a dudas María Eugenia Vidal, son todos referentes que hoy se muestran muy unidos. Ayer Vidal los nombró a todos, nombró a Peña también y demás, pero también va a empezar a haber una disputa de poder ahí adentro. Tal vez no, pero lo cierto es que en la política siempre pasa. Sí. Y de hecho es vertical, es un partido absolutamente vertical, o sea, ahí manda quien lo creó. Hoy todavía está vivo el hombre que generó este movimiento, lo que con el tiempo va a tener más peso todavía, ¿no? Tiene capacidad de reelección. Además, tiene la posibilidad de estar 4 años más, o por lo menos la Constitución se lo permite. Y tiene un recambio natural dentro de las filas, y es María Eugenia Vidal, con lo cual... ¿Y es la próxima presidenciable? Pero el espacio es presidenciable, si ella quiere o no quiere, si acepta o no acepta, eso va a depender del tiempo y de la... Tuvo 2 conflictos marcados en estos últimos 2 años, bien marcados. Sí. Uno fue cuando Gabriela Michetti quiso intentarlo, y finalmente se produjo. Y otra fue Martín Lustó, a quien directamente no le dieron el espacio de intentarlo. Son 2 escenarios completamente diferentes, pero posibles, digamos. Tiene esa posibilidad de ser maleable según la circunstancia. Y se han adaptado bien a esta realidad. Y lo que se ha visto, por lo menos en la última elección, o por lo menos desde el punto de vista de la campaña, es que los demás intentaron, desde el punto de vista, llamémoslo estético, un acercamiento a lo que la gente se acostumbró a ver, pero han quedado atrás, en algunos casos, con los discursos o con lo que la gente pretende hoy de la política, ¿no? Yo discriminaría el corazón de, y ya te digo, del PRO, ya no de Cambiemos, el corazón del PRO y Cambiemos. Y el corazón del PRO está unido y yo creo que ahí no puede haber, iba a decir grietas, no vamos a decir grietas, ahí no puede haber rupturas. Y eso es María Eugenia Vidal, eso es Horacio Rodríguez Larreta. El PRO puro, sí. El PRO puro, pero el PRO puro corazón, que es María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, Mauricio Macri, Niki Caputo, Jaime Durán Barba, ¿no? Si ampliamos un poco más, hubo alguna diferencia en algún momento con Emilio Monzó. Bueno, pero no los mencioné, porque no son pro puro. Emilio Monzó se suma, al igual que todos los aliados estratégicos que provienen de... Y fíjate que no te estoy nombrando dentro de eso tampoco parte del peronismo, que es histórico dentro de Cambiemos. Llámale Ritondo, llámale Santilli. No estoy nombrando ni a ellos ni al radicalismo que viene a sumarse. Sí. Dentro de ese núcleo duro no hay ruptura posible. Ahora, fuera de ahí va a haber ruptura. Y no es conveniente que la haya, no es conveniente para ellos, ¿eh? Bueno, el tema Carrió obviamente va a ser tal vez el principal detonante de algo, no sé. Carrió ya ha demostrado cómo funciona dentro y cómo funciona fuera de esta alianza. Sí, siempre se dijo que es más útil para destruir que para construir, y sin embargo en los últimos años mostró algo distinto, se ordenó, como se dice en la política, en varias cuestiones que tuvieron que ver con su exposición mediática, con cómo construir, y bueno, evidentemente va a tener ahora un peso bastante fuerte en la política argentina. Denos un segundo. Albornoz nos va a contar cómo se vivieron las elecciones a través de la lente de las redes sociales. Sí, Meli, porque gracias a Google, el buscador más utilizado del mundo, podemos entender el comportamiento de los argentinos sobre determinados temas en particular. Y bueno, vamos directamente con el mapa, en este caso con las elecciones de cómo se vivieron en las redes sociales. Particularmente vemos que Buenos Aires, Santa Fe, particularmente Rosario, Córdoba y Mendoza, hay mayor interacción, mayores mensajes a través de las redes sociales. Este es TrendsMap, que justamente nos permite medir el impacto en Twitter, que hablamos sobre los resultados concretos de los candidatos. Cristina Kirchner fue la candidata más mencionada. Esto no significa que sean comentarios a favor, que sean comentarios negativos o neutrales. Son todos los comentarios unidos que nos permiten entender que Cristina fue la más mencionada y comentada. La que tuvo más presencia en las redes sociales. Claro, pero si hablamos de partidos políticos, Cambiemos se llevó el primer lugar en ese sentido, y el tema más mencionado tiene que ver con Santiago Maldonado. Fue
fue el tema más hablado en las redes sociales durante todos estos días y particularmente en las elecciones legislativas del día de ayer. Sí. En Facebook hablamos de 10 millones de comentarios, por lo cual es una cifra muy alta con respecto a las PASO anterior. Ajá. Y en Twitter hablamos de 200.000 tweets relacionados justamente con la campaña electoral. En el día de ayer lo mencionábamos, elecciones argentinas, legislativas 2017, ya voté. Temas en particular. Y ahí lo vemos, ¿no? Esas luces que estamos viendo en imágenes justamente reflejaban las diferentes menciones que hay con respecto a las elecciones. En este caso vamos a ver Google, que como decíamos es el buscador que nos permite entender el comportamiento de los argentinos. ¿Qué buscaron los argentinos en estos últimos 7 días? Y hacemos hincapié en las elecciones. Estos son los temas: desempleo, inflación, tarifa y reforma laboral. Vemos que durante toda esta semana los temas estuvieron bastante parejos, pero en el día de ayer y particularmente en el día de hoy hubo un incremento con respecto a la reforma laboral. Incremento en la búsqueda. En la búsqueda, claro. Los argentinos ponían reforma laboral 2017, reforma laboral 2018 y reforma laboral Brasil. Porque, bueno, muchos saben... Claro, que hay como unas ciertas similitudes con la reforma de las leyes de trabajo en Brasil, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí veíamos como el pico de la reforma laboral, que es el color verde. Mira, y aparte, viéndolo así a grosso modo, por ahí vos lo analizaste más pormenorizadamente, pero veo que cuando crece, los temas casi crecen juntitos, cuando decrece lo hacen también sí, al unísono. Sí, tal cual, Meli. En algunos casos más que otros vemos que, por ejemplo, el tema de la inflación fue el que a lo largo de todo este tiempo fue el que menos logró despegarse de todos los demás y que al final mermó, disminuyó mucho la cantidad de búsquedas, ¿no? La reforma se impulsó y también vemos que las tarifas también tuvieron un incremento. Están un poquito más despegadas. Claro. Resto, sí, apenitas, sí. Vemos que eso también se debe particularmente con el tema de las naftas, en donde los usuarios querían ver específicamente en qué consistía este aumento, ¿no? Exactamente, lo que se viene. Claro. Que es lo que me parece que todo el mundo empezó a caer. Claro. Y aquí también, otros y acá temas. vemos lo que tiene que ver con las búsquedas de sociedad, en materia de sociedad. Vemos que las vacunas, las viviendas y la pobreza fueron los 3 temas centrales en Google. Para que entendamos la importancia, hay 40.000 búsquedas por segundo en el mundo con respecto a esta plataforma y mensualmente hablamos de 100.000 millones de usuarios que entran todo el tiempo por mes a Google para hacer una pregunta, para hacer un comentario, para... Bárbaro. Es impresionante la cantidad de gente que utiliza hoy por hoy Google, ¿no? Y particularmente el tema de la vivienda tiene que ver con los créditos hipotecarios que presentó el gobierno nacional, en donde los argentinos ponían cómo sacarlo, cómo inscribirme y qué requisitos tiene, ¿no? Claro. Fueron los temas centrales de cómo se vivió en las redes sociales. Está bueno, y es un recorte de la última semana. De la última semana. Bueno, coincide el último día con el día de las elecciones legislativas. Muy interesante, gracias, Mauro. No, por favor. Y el análisis, por supuesto, que es desde muchos frentes, porque por un lado, un poder que se va consolidando, que empezó de menos a más y que ahora ha logrado claramente el apoyo de la ciudadanía. Hace 32 años que un partido no gana en los principales centros de la República Argentina. Eso representa para el gobierno un desafío. Ya Macri dio una pista, la había dado antes y hoy termina de ratificar, que lo que pretende es una reforma del Estado amplia, mucho más de lo que algunos imaginan. Está hablando de un reformismo permanente. Y por otro lado, una oposición que para detener ese reformismo, lo que el gobierno llama reformismo y que la oposición llama ajuste, va a necesitar de muchos consensos, de muchos acuerdos que hoy no existen. Sí. De hecho, por ejemplo, la reforma laboral va a necesitar, decía un editorialista ahí, marketing y demás. Hoy, en ese apoyo del cual se habló ayer en las urnas, el mercado estuvo mejor, la bolsa subió, el dólar cayó un poquito, y eso es algo que lo ayuda frente a esa consolidación que tiene del empresariado que en Mar del Plata, en el Coloquio Idea, lo apoyaba. Pero bueno, hay que ver después si eso se traduce en una mejora de la economía, porque lo que veíamos, que mostraba Mauro, de la preocupación por la inflación o de las naftas que subieron ahora, de todos los aumentos, la vivienda, todos los aumentos que vienen ahora, esa preocupación está y todavía no tiene, no se muestran grandes resultados en ese Mira, antes terreno. de que respondas, quiero aportar una sola cosa. Muchos de esos datos fueron ejes de campaña de la oposición y todo el mundo sabía lo que iba a pasar desde hace 2 meses, Sí. que le iba a aumentar la nafta el domingo, que le va a aumentar la luz, que le va a aumentar el gas, que le va a aumentar todo. Lo sabe todo el mundo e igual votó.
Sí. Porque está en la tapa de todos los diarios, digamos, no es algo que se haya ocultado. Pero, eso me llama poderosamente. Pero ahí te hago una pregunta sobre lo que dice Guille, Daniela, que por ahí vos lo tenés esto estudiado. ¿Se le sale a preguntar a la gente cuando vota pensando en qué o con qué objetivo? Sí, en general se trata de interpretar eso y a partir de los comentarios que se hace, sobre todo en lo cualitativo más que en lo cuantitativo. Y lo que te dicen son dos ejes bastante marcados. El primero tiene que ver con el eje transparencia, corrupción, promesa de un cambio, todas esas cosas que tienden a ser bastante difusas, pero que generan expectativas a futuro. Eso por un lado. Por el otro lado es lo concreto, y lo concreto es la obra pública. Y la obra pública cercana que me llega a mí particularmente, o la obra pública que le llega a alguien que está cerca de mi casa. Entonces yo veo que el asfalto llega a 5 cuadras de mi casa, a mí me entusiasma, porque quiere decir que en algún momento me va a llegar. Percepción. Percepción. Lo hablábamos fuera de micrófono el otro día. Sí. La última vez que viniste, sí, digamos, y te lo decía vos también, hago una especie de encuesta con determinadas personas y llevo la sensación térmica que hay en los barrios donde no llegan las redes sociales, ¿no? Sí. Porque acá hay dos realidades, dos realidades completamente distintas. La de este sillón de Palermo o Colegiales y la que viven ciudadanos que no acceden ni siquiera a un smartphone, porque el 100% de los argentinos no tienen un smartphone, lo veíamos recién en el mapa de interacción en redes sociales. O no es se un mete todo el microclima. tiempo, claro. Es un microclima. Sí. Y después hay otra realidad que hay gente que percibe diferente, claramente. Y que cada vez más cuesta llegar a través de los métodos que está utilizando la política a esas personas. O al revés, el que lo entiende llega mejor. Sí. Yo creo que hoy hay un cambio y que cambiemos, valga la redundancia, cambiemos lo establece. Y dice, la nueva forma de hacer política tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la escucha y tiene que ver con darle al ciudadano algo de lo que pide. O mostrarle que se lo va a dar. Y eso obliga a la oposición a hacer política de la misma manera. Sí. En algunos casos ya venía haciéndolo y es donde todavía sigue la oposición triunfando. En otros casos, donde han tenido un choque muy estrepitoso, van a tener que aprenderlo. Y es, sí o sí, cambiar la metodología de hacer política. De todas formas, el gobierno hoy tiene todavía un aparato fuerte en cuanto a lo mediático, lo judicial, el poderío económico y también el envión de unos primeros años de mandato. Ahora sí se terminó, no va a poder decir más pesada herencia, ahora viene un año fuerte en lo económico, en la gestión, y ahí va a tener que también demostrar, porque aparte, algunos señalaban hoy, y no sé si coincido, pero es verdad que a veces se da, tiene un año de gestión, y después el otro año es otra vez de campaña electoral. Bueno, acá me parece que lo interesante es que el gobierno ahora va a tener que gobernar, que todos los errores quedaron tapados, o muchos de los graves errores por la polarización existente y por la figura de Cristina enfrente, y que ahora, digamos, entre comillas, la excusa se termina y que va a haber que mostrar otros argumentos de cara a la campaña del 2019, porque ya claramente todo el mundo está pensando en la campaña del 2019. Lo digo con cierta tristeza porque las elecciones pasaron ayer, pero muchos de los proyectos políticos ya estaban apuntando al 2019. El gobierno necesitaba ganar para poder impulsar lo que Macri llama la reforma del Estado, porque ese va a ser el plan de acción política que le permita forjar la plataforma del año 2019, con éxito o no. Digamos, esa discusión política es la que pretende él llevar como escenario de lanzamiento de campaña para las elecciones del 2019. Sí, él necesitaba ganar, ganó y ahora tiene que gobernar, lo cual es algo que hasta ahora no había tenido el foco puesto en la gestión en sí misma. Es cierto lo que vos comentás, es cierto que la polarización o la grieta hizo que pongamos en valor dos modelos, pero no se hablaba de políticas públicas, no se hablaba de gestión, no se evaluaba qué es lo que pretendía la gente. Entonces, ahora sí van a tener un tramo de tiempo que te diría que empieza en marzo del año que viene, porque hay que ser muy realistas con esto. Ahora hasta que asuman los nuevos legisladores, ahora hay una sesión el miércoles y después hasta que asuman los nuevos legisladores no se va a hablar mucho de todo esto.
el año que ya empieza el periodo Nochebuena, Año Nuevo, empiezan las vacaciones. Sí, en las vacaciones siempre alguna noticia de economía. Ya estamos en noviembre. Pasa, ¿no? Cierra el año. Ya estamos en noviembre, empiezan las vacaciones, el calor, alguna cosa que vamos a ver en el diario, entre 32 noticias vamos a verla ahí chiquitita, pero realmente empieza a ponerse el foco en la gestión en marzo con el inicio de sesiones ordinarias. ¿Y para eso faltan 5 meses. Sí, pero fíjate que... Ya se te fue medio año con eso. Fíjate que entre el fútbol, el año que viene tenemos el Mundial. No hay política, hasta julio no hay política. ¿Y qué pasa en julio? Empieza la pre-campaña para el 2019. Claro, y en agosto del año que viene más o menos te enterás cómo viene el país. Así que yo le diría a la gente en su casa que no espere grandes debates en torno a la política y a la economía, que se relaje, que empieza la campaña. Grandes debates también, porque es el año del Congreso también, donde va a estar dividido, si bien es verdad que ahora Cambiemos va a estar mucho mejor parado, pero vienen reformas importantes que van a empezar, no sé si van a dar, la reforma fiscal va a empezar. Que van a ser parte de la agenda, sin duda. Va a ser parte de la agenda. Porque va a afectar directamente la vida de las personas. Así es, sí. Pero va a ser sobre el principio del inicio de las sesiones ordinarias. Todos la tienen difícil, por ende nosotros también la vamos a tener difícil, porque vivimos acá, así que... Sí, pero sin duda. Pero realmente yo creo que hay una gran oportunidad, al contrario de lo que dicen todos, hay una gran oportunidad para que se consolide, para que nazca y empiece a forjarse una oposición diferente, nueva. Tiene que hacerlo a partir de hoy. Bueno, gracias por haber venido, Daniela. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos.